Visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la misión que Dios tiene de tu vida. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Fue precisamente de ahí que nació el mensaje que les voy a compartir esta mañana, y lo voy a hacer bajo el tema Ebenezer, un memorial de gratitud. Ebenezer, un memorial de gratitud. ¿Quieren ustedes repetir el tema del mensaje de esta mañana? Muy bien. Quiero confesarles que este día, cuando el Señor me dio este mensaje, descubrí una cosa que yo no había considerado. Imagínense, nosotros nuestro nombre precisamente lo tenemos basado en este pasaje. Imagínense que este día que estaba meditando en este pasaje, el Señor me mostró un aspecto que yo no había visto en todos estos 30 años que el Señor nos ha permitido vivir o existir como iglesia. Entonces, voy en primer lugar a hablarles a ustedes, primero, de que Ebenezer fue un lugar donde a Israel le pasaron buenas y malas cosas. Vean ustedes, amados hermanos, por ejemplo, en el capítulo 4, quiero que busquen en el capítulo 4 de 1 de Samuel. Vean ustedes que en el versículo 1 y 2 se menciona por primera vez Ebenezer, y no se le mencionan en aspectos positivos. Oigan lo que dice 1 de Samuel capítulo 4 versículo 1 y 2. Dice aquí: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar la batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Escuchen esto. En Ebenezer le sucedieron a Israel, repito, cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer, la Biblia dice que en Ebenezer la primera experiencia que Israel tuvo fue la de una derrota. Ustedes ven aquí claramente, hermanos, que en aquella ocasión dice que 4,000 hombres de Israel fueron muertos en esta batalla. Además, si usted sigue leyendo el capítulo 4, va a encontrar, amado hermano, que la palabra del Señor nos muestra que además de estos 4,000 hombres que murieron, los dos hijos del sumo sacerdote, Ofni y Finés, los dos también murieron como consecuencia de esta derrota. La misma palabra enseña que el mismo sacerdote Elí y una de sus nueras muere como consecuencia de esta derrota que el pueblo de Israel sufre en aquella ocasión. Si usted busca conmigo un poquito más adelante en el capítulo 5 y versículo 1, usted va a encontrar que aquí dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. ¿Qué vemos aquí? Que en esta derrota sufrida, el pueblo de Israel, amados hermanos, óigame, aquí perdió el arca del pacto. Óigame lo que dice aquí: los filisteos se llevaron el arca del pacto. Hermanas diaconisas, ya no me traigan agua, tráiganla antes de que yo esté aquí, por favor. Ya no. Me interrumpen cuando vienen, y si van a ponerme agua, pónganla antes de que yo pase. Muy bien, escuchen esto, cerramos este paréntesis. Aquí en este lugar dice la palabra del Señor que ellos sufrieron una gran pérdida para Israel. ¿Saben por qué?
por lo que aquella arca significaba para el pueblo de Israel. El arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y en esta ocasión dice la palabra, no solamente fueron derrotados más de 4,000 judíos mueren como consecuencia de esta batalla, óigame, sino también pierden aquel precioso elemento, aquella preciosa arca que en sí representaba, ahora símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Para ellos eso constituyó una gran pérdida. Y amados hermanos, tenemos que ser sinceros delante de la presencia de Dios. En la vida cristiana, por supuesto que suceden cosas buenas y malas. ¿Cierto o no es cierto? No podemos negar esa realidad. En el contexto de nuestra experiencia como iglesia, nosotros también tenemos que confesar que nos han sucedido cosas buenas y malas. Han pasado cosas que nos han hecho reír, pero también han ocurrido cosas que nos han hecho llorar. Por eso, Ebenezer se convierte en un memorial de gratitud, porque Dios, alabado sea su nombre para siempre, a pesar de que nos ha hecho pasar por momentos difíciles, por momentos malos, hasta aquí Él ha sido nuestra ayuda y nuestro sostén todopoderoso. Si usted va a la Biblia, por ejemplo, hablando de esto, de que la vida cristiana tiene cosas buenas y malas, podemos pensar en este caso en uno de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, Job. Quiero que busque usted en el libro de Job y vea lo que dice Job, hablando del contexto de su propia experiencia, precisamente en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10, dice Job ripostando a su mujer, que le dice: todavía mantienes tu integridad, mejor maldice a Dios y muérete. Y entonces él le dice a esta mujer, entonces le dijo a su mujer, entonces le dijo, ¿dónde estoy? Su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué está diciendo Job aquí? Número uno, Job reconoce la soberanía de Dios, porque al fin y al cabo Dios es soberano, y eso me llena de gozo esta mañana. Dios no tiene que consultarme a mí lo que Él va a hacer conmigo. Él hace lo que tiene que hacer, porque al fin y al cabo es un Dios soberano. Él reconoce la soberanía de Dios, porque primero confiesa que Dios nos bendice dándonos tantas cosas buenas. Yo les pregunto, hermanos, en su vida como cristianos, ¿Dios les ha dado cosas buenas, sí o no? ¿Son buenas las cosas? ¿Le ha dado Dios cosas buenas a usted? ¿En qué cantidad? ¿Verdad que son tantas que no podemos enumerarlas? ¿Verdad que son muchas? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad que Dios nos ha bendecido abundantemente? Eso es una realidad. Pero también Job reconoce y dice que Dios permite cosas malas. Dios permite la aflicción para probarnos. Ese es el fin y el propósito de Dios, cuando permite que vengan a nuestra vida aflicciones, pruebas y duras luchas. Sí, hermanos, las aflicciones y las penas y pruebas vienen muchas veces para aflicción de nuestra carne, pero estas cosas son para bien de nuestra alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, aunque estas cosas entristezcan nuestro rostro, estas cosas mejoran
nuestra condición interior, mejoran nuestra vida espiritual, ministran a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Y Dios me dice esto en mi corazón, porque hay muchos de ustedes que ahora están saliendo de algunas pruebas, están saliendo de algunas crisis y se han preguntado: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque, hermana, usted tiene que entender que en la vida cristiana no suceden cosas buenas, pero también suceden cosas malas, pero que en el fondo son para nuestro bien. Yo puedo testificar de eso. Esta iglesia es testimonio vivo de eso. Estamos de pie y no todo ha sido un lecho de rosas. No, hemos pasado por crisis, hemos pasado por pruebas, pero aquí estamos confesando: hasta aquí nos ayudó Jehová. Usted también debe de confesar eso en su corazón. Hasta aquí Dios ha estado contigo y te ha ayudado en todas las cosas. Tenemos otro caso, y esto es de un gran apóstol. Precisamente se le llama el apóstol de los gentiles, Pablo. Oigan ustedes lo que Pablo comparte en su carta a los Filipenses, el capítulo 4 de esta carta. Oigan lo que dice aquí en el verso 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé temer en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para temer hambre, así para temer abundancia como para padecer necesidad. A mí me sorprende que un ministro del calibre de Pablo diga que le había pasado escaseces. Óigame, me impresiona todavía más cuando dice que había pasado hambres. ¿Sabe por qué le digo eso, hermana y hermano? Porque yo honestamente no he pasado hambre. Yo nunca digo, hay algún día que diga: ay, hoy no comí. No, Dios en estos 40 años que tengo de ser cristiano, 35 que tengo de predicar su palabra y 30 que tengo de ser pastor de ustedes, nunca me he quedado sin comer. Y Pablo dice que él sí padeció hambre. Él dice: estoy acostumbrado para padecer escasez, como también estoy acostumbrado a tener abundancia. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que me gusta del mensaje de la Biblia. El mensaje de Dios se identifica con nuestra condición de humanos. Oiga, él confiesa aquí que en su vida y ministerio él ha enfrentado tanto circunstancias buenas como circunstancias malas. Pero si usted retrocede un poquito al capítulo 1 de Filipenses, oiga lo que él dice a la altura del verso 29 y 30. Él dice estas palabras: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Sabe qué está diciendo él aquí? Que las cosas malas que ha vivido, que las pruebas que ha pasado, le han ayudado a crecer y a madurar. Es cierto, yo no me espanto, no me asusto de decir esta mañana públicamente que en Ebenecer nos han sucedido cosas buenas, pero también nos han pasado cosas malas. Pero todas estas han redundado
para la gloria de Dios y beneficio nuestro, de tal manera que esta mañana podemos confesar y gritar: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos quisieran repetir conmigo esta expresión? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Otra vez: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Es eso verdad, hermano? Hermana, ¿lo está usted diciendo de corazón? Lo está diciendo sintiéndolo en su alma, que es una verdad que sacude sus emociones y que esta mañana puede hacerlo, puede quebrantar su corazón y hacerlo llorar o reír de alegría en la presencia de Dios, porque Dios es fiel, nunca nos ha dejado. Oh, gloria, yo siento la presencia del Señor. Él está aquí. Levante su mano y diga: gloria a Dios. Sí. Ebenezer no solamente es un lugar donde pasan cosas malas, también suceden cosas buenas. Por favor, venga conmigo ahora al capítulo 7 de 1 de Samuel. Quiero que vea lo siguiente. Verso 10. Aquí dice que los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. ¿Y qué dice? Y fueron vencidos delante de Israel. Y entonces luego viene el texto 11 y 12, donde dice que Samuel puso una piedra, derramó aceite sobre de ella y le puso Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ebenezer es un lugar de victoria. Ebenezer es un lugar de victoria. Me gustaría que lo repitan conmigo. Ebenezer es un lugar de victoria. El Señor me mostraba en su palabra, hermanos, primero que Israel aquí, óigame, aprendió muchas cosas de su experiencia anterior en Ebenezer. Por ejemplo, si usted lee, y yo le pediría que lo haga en su lectura devocional, si usted lee en el capítulo 4 de 1 de Samuel, que cuando Israel en esa ocasión va a pelear con los filisteos, dice que mandaron a traer el arca del pacto y dijeron: esa arca del pacto es símbolo de la presencia de Dios con nosotros, traigámosla. Y dice que cuando el arca del pacto llegó al campamento, óigame, dice que ellos comenzaron a gritar con gran júbilo. Y óigame, como estaban cercanos al campamento de los filisteos oyeron, óigame, los gritos de júbilo de Israel. Y entonces los filisteos dijeron: ¡ay! El Dios de Israel ha llegado a su campamento. Nunca ha sucedido tal cosa, porque hemos oído cómo Israel salió de Egipto, cómo el Dios de Israel doblegó a Faraón y al poderoso, orgulloso imperio egipcio, y salieron libres. El Dios de ellos los libertó. Eso dicen los filisteos. Sin embargo, Israel fue derrotado. ¿Por qué? Porque estaban haciendo del arca del pacto una especie de amuleto, como diciendo:
como cuando algunos hermanos toman la Biblia, dice, hermano, pases el Salmo 91 por la cabeza. Esto no es un amuleto, no, hermano, lo que es poderoso es lo que contiene la palabra de Dios. Y cuando usted lo toma con fe, la toma con fe, esta palabra opera maravillosas cosas en nuestras vidas. Pero esto es un libro nada más. No es ningún amuleto de la buena suerte. No es ningún amuleto que contenga poder. El poder está en la palabra de Dios que contiene, y el poder está en la fe que nosotros ejercemos en esa palabra. Cuando la creemos y la ejercemos con fe, esa palabra produce milagros. Israel aprendió aquí. Hermanos, ¿saben ustedes por qué Israel fue derrotado acá? Aun cuando el arca del pacto estaba en medio de ellos, porque ellos caminaban mal con Dios, estaban en pecado. Por eso usted va a ver en el capítulo 7 de 1 de Samuel una serie de cosas que ellos hicieron, y de eso primeramente Dios. Yo voy a hablar en el mensaje de esta noche, porque el Señor me dio en este capítulo 7 los 3 mensajes de este día. Estoy predicando ahorita sobre este tema: Ebenecer, un memorial de gratitud. En el segundo culto voy a predicar en el tema Ebenecer, una piedra que habla. Y esta noche hablaremos del sacrificio que fue hecho en Ebenecer. 3 cosas importantes. Ebenecer es un memorial de gratitud. Ebenecer es una piedra que habla. Ebenecer subsiste por un sacrificio que fue hecho perfecto en la cruz del Calvario por todos nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Denle un aplauso al Señor, pues. Dios es bueno. Ahora, óiganme. Ellos aprendieron que es más importante estar en buena relación con Dios que confiar en aquellas cosas que son el símbolo de nuestra fe simplemente. Si nosotros queremos vivir una vida victoriosa, hermanos, nosotros tenemos que depender de Dios y no de ninguna otra cosa. Aunque aquellas cosas signifiquen mucho para nuestra fe, es más importante el Dios de esas cosas que son el símbolo de nuestra fe, y es más importante que vivamos una vida agradable delante de Dios. Una segunda cosa que el Señor me mostraba en esta experiencia de Israel: que aquellas batallas que Israel tuvo que librar con los filisteos, oiga lo que le voy a decir, contribuyeron. Porque, hermano, las cosas que pasaron aquí en el capítulo 4, 5 y 6 de 1 de Samuel fueron cosas que sucedieron ya en la época de Samuel como sacerdote. Como juez. ¿Saben qué contribuyeron estas batallas que Israel libró con sus enemigos, los filisteos, en esta ocasión? Contribuyeron para que Samuel desarrollara su ministerio de profeta. A más de sacerdote que había sido hasta ese momento, a más de juez, estas circunstancias obligaron, si me permiten la palabra, a que Samuel se convirtiera también en profeta.
¿Cuál era la labor principal de un profeta? Traer la palabra de Dios al pueblo. Decirle al pueblo: así ha dicho Jehová. Era recibir una palabra pura, una palabra sin adulteración, como decíamos el miércoles aquí cuando estudiábamos el libro con los 7 sellos. Una palabra pura e íntegra para la gloria de Dios y bendición del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y hermano y hermana, yo recuerdo esta mañana una experiencia muy personal. Yo no quería ser pastor. No, Dios sabe que no. La primera vez cuando mi padre espiritual, mi primer pastor, me oyó predicar y me dijo: hermano Vicente, usted está bueno para que se vaya al Instituto Bíblico de nuestra misión y se prepare para ser pastor. Yo le dije: guárdeme Dios, líbreme Dios de semejante cosa. Yo no quería ser pastor. Pero Dios manejó las circunstancias. Ya les he dicho, no quería ser pastor. Primero, tampoco quería ser pastor de ciudad. Tampoco quería ser pastor en Quetzaltenango. Nada de eso me gustaba. Pero aquí estoy. Porque Benecer sirvió para eso. Y en mi corazón no me cabe la menor duda de que Dios fue quien me puso como pastor de ustedes. Fue Dios quien me colocó, y aquí estaré hasta cumplir el propósito de Dios con nosotros. Levante su mano pues y diga gloria a Dios. Diga aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hermanos, Ebenezer es un lugar de victoria. ¿Saben una cosa? Ebenezer cumple ¿cuántos años ahorita en el 1 de marzo? O el 2 de marzo es la mera fecha cuando esta iglesia se inició. 30. Pero yo tengo 32 años de estar aquí. Entonces, usted se ha preguntado: ¿dónde estuvo el pastor los 2 años antes que vino? ¿Nunca se ha preguntado usted eso? No, nunca me lo han preguntado. Porque es conmigo que tienen que venir, no ir con Pedro y Juan, conmigo, porque ustedes tienen que averiguar dónde estuve 2 años antes. Fui el pastor de otra iglesia antes. Y saben, yo no quería venir a esta ciudad. Cuando a mí me fueron a hablar para venirme a pastorear la iglesia que estuve anteriormente pastoreando, yo estaba pensando en irme a otra ciudad del norte a abrir una iglesia. Tenía el apoyo de la organización con quien trabajaba. Estuve yendo a predicar, fui a predicar a ese lugar, a las cárceles, prediqué en los mercados, prediqué en las plazas, prediqué en las calles, evangelicé en los parques. Fui varias veces a esa ciudad o a esa población porque era mi intención abrir obra. Yo nunca estaba pensando en venirme para acá. Pero Dios cerró las puertas en aquel lugar y me pusieron contra la espada y la pared. Y entonces le dije a los hermanos: déjenme orar un tiempo. Voy a pedir la bendición de Dios. Mi mente está un poco confusa y quiero que Dios aclare mis pensamientos antes de tomar una decisión. Los hermanos me fueron a hacer una buena oferta. Me dijeron: le damos esto, lo otro y aquello. Eso era bonito para decir: me voy. Pero es que en este asunto no estamos por intereses terrenales. Estamos por hacer la voluntad de Dios. Punto. Y entonces en un ayuno el Señor me habló y me dijo 2 cosas. Ve a Quetzaltenango. Y 2, me dijo: tengo un ministerio largo y fructífero para ti.
Le estoy hablando de cuando tomé la decisión de venir a pastorear la otra iglesia. Pero al año 9 meses, yo me vi obligado a renunciar de ese pastorado. Y les digo honestamente, después de esa experiencia, yo me encerré con el Señor en ayuno y me puse a llorar y le dije: Dios, por eso yo no quería venirme para acá. Le dije: Señor, mira, qué vergüenza, me voy de esta ciudad derrotado. Me voy con la cabeza agachada y con la cola entre las patas. Le estoy diciendo lo que yo le dije al Señor. Entré por la puerta de enfrente y estoy saliendo por la puerta de atrás. Y le dije: Señor, y tú me dijiste que me traías a esta ciudad para un ministerio largo y fructífero. Y yo no creo que 1 año 9 meses sea un ministerio largo y fructífero. No he visto lo que tú me dijiste que ibas a hacer conmigo. Porque ¿saben una cosa? Cuando el Señor me llamó al ministerio, cuando yo todavía no tenía ni la menor idea de que iba a ser pastor, Dios trajo a nuestra iglesia a un misionero a quien Dios lo usaba con palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y habíamos un grupo de jóvenes ahí. Entonces, cuando Él nos llamó porque quería orar por nosotros, el hermano me dio una palabra profética de carácter, de palabra de sabiduría, que me dejó asustado. Porque yo en esa época todavía no era predicador y el Señor me habló de cosas que iba a hacer en esta ciudad. Y cuando Dios me trajo y luego al año 9 meses tengo que regresarme a la capital, yo estaba reclamándole al Señor. Le dije: Señor, no es justo lo que has hecho conmigo. Entré por la puerta grande porque a mí precisamente marzo es un mes muy especial para mí. Un 1 de marzo hicieron un cultazo en esa iglesia. Vino la autoridad más alta de esta organización y me dieron posesión como pastor. Óigame, la iglesia hasta hizo tarjetitas de invitación. Les invitamos a la toma de posesión de nuestro nuevo pastor. ¡Ja! Yo ya no cabía en el saco. Pero hermanos, 1 año y 9 meses después yo estaba saliendo calladamente por la puerta de atrás. Yo le dije: Señor, no es justo, me voy derrotado a esta ciudad, me voy con la vergüenza de no haber podido ser pastor de una iglesia. Pero el Señor tenía sus planes. Y esos planes se llamaban Ebenezer. Cuando los fundadores de esta iglesia, que por cierto ya hay muy pocos aquí, fundaron esta iglesia, me fueron a buscar a la capital, me llevaron una carta, yo la conservo en mi archivo, donde me decían que ellos querían que yo fuera su pastor. Les dije: yo no puedo tomar decisiones sin consultar a mi autoridad primero. Déjeme consultarle. Consulté a mi autoridad, me dijo: usted no va para allá, hermano. No. Dije: muy bien. Yo estoy sujeto a mi autoridad. Le dije: hermano, lo siento, pero no puedo. Y entonces me dijeron: hermano, bueno, por supuesto que una serie de cosas que no voy a entrar en detalle. Me dijeron: hermano Vicente, nosotros pensamos, fundamos esta congregación, no tenía nombre. El nombre Dios me lo dio a mí. Entonces les dije: miren, hermanos, no puedo. La misión con quien trabajo no están de acuerdo. Así que mejor o vuélvanse a la iglesia donde salieron o váyanse a otras iglesias. Y me dijeron: está bien. Algunos volveremos a nuestra iglesia anterior, otros nos iremos a otras iglesias, pero otros nos iremos al mundo y que caiga sobre su conciencia y sobre su alma
las almas que nos perdamos por causa suya. ¡Wow! Momento, pueblo, le dije, momento. Déjenme un tiempo, voy a orar. Todavía estaba más confundido que antes. Y estuve orando mucho tiempo por esto. Los hermanos aquí estaban bien entusiasmados y estaban pero contentísimos. ¿Qué día falleció Edgar? Miércoles. Sí, el miércoles yo fui a predicar a la casa del hermano Dan porque su hijo Edgar se murió. Y cuando estaba ahí, hermanos, mi mente comenzó a retroceder 30 años atrás. Y me acordé cómo esta iglesia comenzó. El hermano Popá tenían un único cuarto en ese entonces en esa casa. Ahí vivía él con sus hijos. Y él dijo, yo doy mi casa como que tenía casa, el cuarto tenía. Pero qué lindo es cuando uno ama la obra de Dios. Cuando uno ama la obra de Dios, no está diciendo, ay, si tuviera, no. Lo que uno tiene, lo pone a trabajar para el Señor, aunque sea poco. Y dijo, no, ahí en mi casa se pueden reunir. Y entonces, hermano, me recuerdo, hermano Dan desarmaba sus camas, arrinconaba aún su roperón que tenían. Y en aquel entonces teníamos unos tablones, todavía por allá andan rodando algunos pedazos de esos tablones, que los hicimos bancas después. El hermano Rafa Barrios, que era el director de las casas de la colonia Molina, que antes se llamaba Imbi, no Bambi. Y entonces él nos regaló unos tablones para improvisarlos de bancas. Entonces se ponían unos bloques y se ponían los tablones todavía con chisguetes de mezcla. Todos los días de culto, religiosamente, ese era el trabajo que tenían que hacer los hermanos. Desarmaban sus camas, arrinconaban sus roperos, ponían las tablas, ponían los bloques y ahí se predicaba la palabra. Así comenzó esta iglesia. Y los hermanos estaban pero entusiasmados. Y el hermano Vicente va a rezar, va a ser, y hasta andaban regando la bola, va a ser nuestro pastor. Y yo todavía indeciso. Pero en un ayuno Dios me habló. Y me contestó a muchas de mis interrogantes y me dijo, ¿te acuerdas que te hablé de un ministerio largo y fructífero? Sí. Pues me dijo, esta es la oportunidad. Es ahí donde yo quiero darte ese ministerio. Y aquí estoy. Y yo creo que vienen. Dios ha hecho cosas grandes con nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Pero vienen cosas mayores. Alégrate, iglesia. Vienen cosas mayores. Repitan conmigo. Vienen cosas mayores. Otra vez. ¿Saben por qué digo esto? Porque, hermanos, qué agradable es experimentar la victoria en el mismo lugar donde uno ha sido derrotado. ¿Cierto o no es cierto? Por eso yo le preguntaba, Señor, esta mañana cuando me estaba dando este mensaje, decía, Señor, ¿y será que le predico eso a los hermanos de que venece de su lugar de derrota? Sí, me dijo, pero predícaselos porque también es un lugar de victoria. Porque, hermanos, la tendencia natural de nosotros como seres humanos, cuando enfrentamos un problema y estamos desarrollando los propósitos de Dios, es acobardarnos y salir corriendo, huir, renunciar, renuncio, ¡pum! Y me voy, goodbye. Es la salida más fácil. Eso pasa hasta en los matrimonios. Cuando ya los problemas son, óigame, insoportables, dice, se reúnen los dos. Mira, mija, sin hijo, yo creo, ¿qué crees? Que lo mejor, ¿qué es mejor? Que nos divorciemos. Señor, reprenda el divorcio. Esa no es la salida. Esa es una actitud de cobardes. Los hijos de Dios no son cobardes, no salen huyendo. Dios los trae al lugar donde fueron derrotados. Amén. Para saborear la victoria. Denle un gloria a Dios, pues, si lo creen. Eso es. Eso es Ebenezer. Dios lleva a Israel de nuevo a Ebenezer.
Si usted lee la historia, dice que cuando se llevaron el arca, los filisteos dijeron: Dagón, el dios de los filisteos, es más poderoso que el Jehová de los judíos. Y se llevaron el arca al templo de Dagón. Y óigame, estaba don Dagón sentado. Y ponen a la par de don Dagón el arca del pacto. Y dijeron: Dagón es más poderoso que Jehová. Al otro día, hermano, Dagón amaneció embrocado. Jehová lo tumbó y lo puso embrocado. Aleluya. Y le cortó la cabeza, y le cortó los brazos, y le cortó los pies. ¿Por qué? Porque no hay como el Dios nuestro. Él es único. No hay Dios que le iguale. No hay Dios comparado con el Dios de nosotros. Óigame, aquí en Ebenezer Dios se vindica y le muestra a los filisteos que Jehová es más poderoso que Dagón, y Él lo seguirá haciendo. Es más poderoso que el diablo, es más poderoso que los demonios, es más poderoso que todo Dios humano, porque Él es Dios de dioses, único en todo el sentido de la palabra. Y a Él alabamos y a Él bendecimos porque está en medio de nosotros. ¿Cuántos lo sienten en esta mañana? Muy bien. Termino. ¿Cómo es el tema de esta mañana? Debe ser un memorial de gratitud. ¿Qué es un memorial? El Señor me llevó a dos textos. Primero de Samuel 18:18. Y ahí dice que, perdón, no es primero, es segundo de Samuel 18:18. No lo voy a leer, solamente lo voy a mencionar. Ahí dice que Absalón levantó un memorial, una columna, a la cual él le puso el nombre la columna de Absalón. Porque él dijo: muero sin hijos, no tengo hijos que conserven mi nombre, entonces voy a hacer este monumento para que me recuerden siempre. Y le puso columna de Absalón. Entonces, un memorial eran monumentos levantados, primero en honor de alguien, y segundo, Génesis 35. Ahí en Génesis 35 dice la palabra de Dios en el versículo 14. Génesis 35 en el versículo 14 y 15. Hermano, que Dios se le reveló a Jacob en Betel, y ahí, óigame, Dios hizo un pacto con Jacob, y el versículo 14 y 15 dice que Jacob, para conmemorar este evento, levantó una señal de piedra, derramó libación sobre de ella, y dice que le puso por nombre a ese lugar. No le puso por nombre, simplemente echó aceite sobre la piedra y dijo: esto será una piedra memorial. Que recuerde este evento. O sea que los memoriales eran monumentos que se levantaban en honor a alguien o para recordar alguna cosa o evento importante. Ahora, prácticamente Ebenezer es un monumento. ¿Ya oyeron? ¿Qué cosa es? Un monumento, un memorial. Nadie puede ignorar que Ebenezer existe. ¿O sí? No, nadie. Ebenezer tiene una historia. Ha escrito una historia que no puede ser escondida. Ahora, si el primer Ebenezer, el Ebenezer bíblico, se levanta con un memorial de gratitud, ¿por qué se levanta con ese concepto? El Señor me mostró dos cosas y con esto termino. Primero, por las experiencias que Israel vivió ahí. ¿Qué vivió pues? Por favor, acompáñenme a 1 Samuel 7. Mantenga abierta su Biblia ahí.
Ahora, escuche esto. En el verso 3 y verso 5 dice que todo Israel fue congregado. En esos dos textos se nos informa que Israel fue convocado a Mizpa. Y en el versículo 3 dice que toda la casa de Israel se hizo presente. Y en el verso 5 dice que Samuel dijo: oye bien, reunid a todo Israel. Prácticamente en Ebenezer, hermanos, toda la nación estaba reunida. En primer lugar, aquel monumento recordaba la unidad del pueblo de Dios. Y hermanos, oigan lo que les voy a decir. Yo doy gracias a Dios y le doy gracias al Señor con todo mi corazón, y le doy toda la gloria a Él, porque Él es el único que la merece. ¿Sí o no? ¿En qué sentido? En que esta iglesia nuestra, en 30 años que tiene de vida, nunca se ha dividido. No podemos decir: esa iglesia que está ahí la tiene un hermano que era de aquí. Esa iglesia que está allá salió de aquí. Gracias al Señor, Dios nos ha mantenido unidos hasta hoy. Por eso Ebenezer es un memorial de gratitud. ¿Por qué? Por la unidad que el Señor nos ha dado como iglesia. Segunda cosa, pero bendigan a Dios pues si se gozan por esto. En segundo lugar, en el verso 5, desde el verso 5 hasta el verso 9, se habla de una segunda cosa: del poder de la oración. ¿Verdad que hay poder en la oración? Yo agradezco a Dios porque mi pastor espiritual del ministerio me enseñó a orar. Cuando comenzamos esta iglesia, como éramos poquitos, cada fin de semana o teníamos retiro o teníamos ayuno. Los poquitos que teníamos nos íbamos a lugares a ayunar, a orar. Nos íbamos a hacer vigilias. Esta fue una iglesia que comenzó con oración. Recuerdo que cuando comenzó la iglesia, comenzaron a decir profecías en contra de nosotros. Primero alguien dijo: Dios me mostró a mí que al hermano Vicente Martínez lo va a matar un carro por lo que hizo. Dividió una iglesia y Dios le va a hacer juicio. Hermano, ya cumplí 55 años de vida, 30 años con ustedes. Óigame, pero ni un callo me ha machucado, ni siquiera una bicicleta, mucho menos un carro. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Óigame, otro profetizó. Por eso yo no creo todas las profecías. Yo tengo que examinar cuando una profecía viene si es de Dios. Y dijo: Dios me ha mostrado que a la Ebenezer le va a caer juicio y se van a destruir y se van a desbandar. Han pasado 30 años y lo que yo he visto que ha caído sobre nosotros no es juicio, es bendición de Dios. Óigame, yo recuerdo que cuando los hermanitos venían: hermano pastor, dicen que usted se va a morir, hermano pastor, dicen que nos vamos a acabar. Les dije: vamos a hacer dos cosas, hermanos. Sí, número uno, cerremos nuestra boca. Si ellos hablan, si ellos nos critican, si nos atacan, cerremos nuestra boca. No nos defendamos nosotros. Que sea Dios quien nos defienda. Que sea Dios quien abra la boca por nosotros. Que sea Dios el que se levante en juicio a favor nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y segundo, les dije: vamos a doblar rodillas. Vamos a orar para que Dios revoque esas maldiciones que nos están echando. Y aquí estamos. Por eso Ebenezer es un memorial de gratitud. Porque si estamos de pie, se lo debemos a Dios en primer lugar, que nos ha mantenido unidos, y en segundo lugar al poder de la oración. Porque aquí hay gente, ha habido gente siempre y hay ahora gente de oración, gente que dobla sus rodillas y clama por esta obra. Por eso estamos de pie. Tercera cosa, en el verso 6 y 8
se habla de una tercera cosa que ellos recordaban en Ebenezer con aquel monumento: su dependencia de Dios. Le dicen a Samuel: por favor, ora al Señor por nosotros, ruégale a Dios que nos ayude, que nos dé la victoria, que nos dé triunfo. Y Dios respondió. ¿Por qué? Porque ellos estaban dependiendo de Dios. Y hasta aquí nosotros siempre hemos dependido de nuestro buen Dios. ¿Y nos ha fallado Dios, hermanos? ¿Nos ha fallado Dios? Díganlo, que lo oiga el diablo. ¿Nos ha fallado Dios? ¿Nos ha fallado Dios? No, Dios ha sido fiel. Por eso Ebenezer es un memorial de gratitud. La segunda cosa, era un memorial de gratitud por las victorias que Dios les dio sobre sus enemigos. En el verso 10 y 11 dice que Dios hizo tronar sobre los filisteos y los asustó. Y luego dice la palabra que ellos derrotaron a sus enemigos. Si hoy miramos para atrás nosotros, 30 años atrás, muchos enemigos los hemos vencido en el nombre del Señor, porque Dios nos ayudó para ganar la victoria. Segundo, el versículo número 14 dice, óigame, dice que los filisteos le habían quitado un montón de ciudades a los de Israel. Pero el verso 14 dice que recuperaron todas las ciudades que ellos les habían robado. ¡Qué lindo! Dios nos ha permitido recuperar todas las cosas que dijo que serían de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Saben una cosa? Ni siquiera nosotros habíamos nacido. ¿Qué va? No habían nacido ni nuestros tatarabuelos. Y ya Dios había dicho que esta propiedad sería de Ebenezer. Porque cuando yo me paré ahí donde está esa columna, el Señor me dijo y me habló al oído: este es el lugar. ¿El lugar de qué? Donde estará Ebenezer. Y aquí estamos. Recuerdo que cuando venimos a limpiar este terreno con algunos hermanos, pasó un señor en un picopón ahí. Pasó para allá, regresó y de nuevo se paró y me dijo: ¡Ey, señor! ¿No vende el terreno? No, le dije, lo acabo de comprar. ¿Qué? ¿Lo acabas de comprar? Sí, le dije, acabamos de hacer el negocio. ¿Estaba en venta? Sí, pero si yo pasé un montón de veces y nunca vi rótulo. Ah, no, aquí no había rótulo, porque se estaba reservado para nosotros, le dije. Este terreno nos costó 5,500 quetzales. Y me dice el hombre del pick-up: le compro el terreno, le doy 15,000 por él. Y compra otro mejor en otro lugar. No, gracias, le dije, esto es una respuesta de oración y es un regalo de Dios. No se lo vendo ni en 15 millones. Porque Dios dijo que esto era de nosotros. Y el que está en la vecindad también es de nosotros. Y ya pronto lo vamos a comprar. Denle un aplauso al Señor, pues, porque Dios, aleluya, nos permite recuperar todo lo que es nuestro. Y por último, y con esto termino, me callo. Verso 13. El verso 14 nos habla de que recuperaron todo lo que habían perdido y ellos, hermanos, establecieron su supremacía sobre los demás enemigos que tenían. Y en el verso 13 dice que mantuvieron bajo control todo lo que les pertenecía, y aún los amorreos entraron en arreglos de paz con ellos. Les tuvieron miedo. Ebenezer nos recuerda las experiencias que hemos vivido y las victorias que el Señor nos ha dado. A Él y solo a Él sea toda la gloria. Puestos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra.
La prediqué como la pusiste en mi corazón. Ahora, Señor, espero que tú hagas lo que tienes que hacer. En el nombre de Jesús. Amigo que está aquí, esto es lo que el Señor quiere hacer con su vida. Acéptele hoy como su personal Salvador y usted comenzará a disfrutar las victorias que Dios ha dado al hombre. Hermanos, levantémonos como un memorial de gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Que Ebenecer sea un monumento viviente de gratitud a Dios. Así como estamos de pie, vamos a cantar: a Dios sea la gloria. Y si mientras cantamos alguien desea pasar para aceptar a Cristo, o alguien desea pasar porque tiene necesidad, alguien está enfermo, alguien no tiene trabajo, alguien necesita victoria, pase. Si está perdido, sin Dios, sin fe y sin esperanza, pues ¿qué está esperando? Levante su mano ahí donde está y sálgase corriendo de su lugar y venga aquí al frente. Cantemos: a Dios sea la gloria.